Nos acompaña Armando Cartes, abogado, doctor en Historia y profesor titular acá en la Universidad de Concepción. Profe, siempre un gusto que nos acompañe. Siempre un gusto venir. ¿No? Y estas temáticas que como que todos los chilenos y las chilenas nos creemos que las sabemos todas y terminamos acá confundiendo porque no, 18, que la independencia, que la fiesta de la chilenidad, que... Y hasta la fecha... Yo creo que gran parte de la población no tiene idea que se celebra el 18 de septiembre y nos confundimos entre la primera Junta Nacional de Gobierno, la proclamación de la independencia, la firma de la independencia, entre ahí febrero y septiembre se nos confunde todo el panorama. Es verdad eso, y cuando hacen encuestas en la calle nadie sabe qué se celebra, pero no es raro porque nadie sabe lo que se celebra el 15 de agosto y la gente festeja el feriado pero se olvida por qué. La verdad que Chile es un país extraño, porque celebra su concepción y no su nacimiento. Argentina celebra el 9 de julio, el 25 de mayo. El 25 de mayo es la primera Junta de Gobierno, el 9 de julio la independencia. Pero Chile solo celebra su concepción, no su parto. Y eso ya es raro, pues la Junta de Gobierno de septiembre del año 1810 no declaró la independencia, sino fue el primer gesto de un gobierno autónomo en que muchos ni siquiera pensaban todavía la independencia. Por eso es un poco ambiguo. Y la independencia misma, que se declaró el año 1818 en Concepción, en realidad los Morros de Perales, en Talcahuano, pero aparte de la ciudad de Concepción, eso fue el 1 de enero, que muy mala fecha va a celebrar, está todo el mundo con la mona, es difícil. Además que O'Higgins quería hacerlo el 12 de febrero porque era el aniversario de Chacabuco, pero la guerra es la guerra, la historia es la historia, y tuvo que hacerlo antes, así que por eso, total confusión, y por eso yo también no culpo a la gente que no tiene claro, porque en realidad hasta para los historiadores es complicado. Tuvimos unos lindos debates el año 18 cuando fue el bicentenario de la independencia, estuve yo peleando hasta en el Congreso, para tratar de demostrar que Concepción era y es la ciudad de la independencia, por supuesto con el Gran Concepción, con Talcahuano y esta región del Biobío, donde se pelearon casi todos los combates de la independencia y por lo tanto ese testimonio de esa época no puede ser olvidada. Nuestra mente un poco frágil, por eso es necesaria estas conversaciones dentro del contexto de septiembre. Y profe, si nos remontamos a 1810, contexto político, social, porque hay harto que desmenuzar ahí, y para ponernos ahí muy dentro de lo que es septiembre y cómo hemos ido avanzando y lo que se logra también con esta primera Junta Nacional de Gobierno. Así es, la verdad que yo siempre digo que la independencia fue un poco prematura. A la larga, sin duda, todos los países de América habían sido independientes, pero en el año 10 la mayoría de la gente ni siquiera pensaba o imaginaba que iba a dejar de ser parte del Imperio Español. La gente vivía en los campos, no tenía noticias, no había redes sociales y parecía que no iba a cambiar, el rey era el rey y la religión, la católica, lo promovía, pero algunos adelantados, como el mismo Bernardo O'Higgins, que habían tenido una experiencia europea, él vivió por supuesto en Inglaterra, en España, en Lima, o José Miguel Carrera y otros más, tenían claro que el Imperio Español estaba decadente y era el tiempo que los criollos americanos declararan su independencia y fueran países soberanos. Pero todo esto habría esperado quizás 30, 40 años más si no hubiera sido por unos hechos fortuitos que ocurrieron en Europa, que fue el hecho de que Napoleón, por pelearse con Portugal, por pelearse con Inglaterra en el fondo, pasó por España y se quedó. Y nombró a su hermano José Bonaparte rey de España y se declaró una gran guerra tremenda que hizo que los americanos, para no depender de los franceses, declararan su independencia o lo menos formaran juntas de gobiernos autónomos en toda América que fueron la base de la futura independencia. Así que ese evento europeo, miren que estaba Napoleón metido, el que hizo que prematuramente empezara a hablar de independencia y por eso entonces se produjo esto. Y cuando pasó esto en Chile, se formó también una junta de gobierno con gente de Santiago y gente de Concepción. La verdad que el que realmente presidió la junta así por su experiencia, por su poder, por su conocimiento, fue Juan Martínez de Rosas, que representaba a Concepción y cuya estatua está aquí en el Parque Ecuador, ¿no es cierto?, como tribuno, porque también fue quien inauguró el primer Congreso Nacional. Así que Concepción tuvo un protagonismo en esa independencia, participó el año 10 y logró dos cosas fundamentales. Logró la libertad de comercio para que el puerto de Talcahuano fuera un puerto libre y logró la creación de un Congreso donde había 36 diputados, 12 por Concepción, así que Concepción al principio de la independencia le fue muy bien, después no tanto, pero por lo menos partimos con todo. Profe, interesante respecto a eso que señala, porque muchas veces nos quejamos de este centralismo y ahora que estamos súper conectados, hiperconectados y hablamos de un centralismo y acá cuando era mucho más difícil la conexión,
había, entre comillas, menos centralismo y había más participación de las otras partes del país. Sabe que ese análisis es muy correcto porque efectivamente Chile partió como 3 provincias autónomas, una en el norte, Coquimbo, con La Serena capital, otra en el centro con Santiago, y aquí la provincia de Penco, que partía en el río Maule, llegaba a la frontera y Concepción era la capital. Y así fue por varios siglos, no había caminos, no había comunicaciones, los ríos cortaban las comunicaciones y por lo tanto cada región se gobernaba autónomamente y así fue incluso después de la independencia. El Estado centralizado, unitario, homogéneo que hoy tenemos se construyó en el siglo XIX, un poquito con persuasión, un poquito a la fuerza, así que por lo tanto cuando fue la independencia no se podía imaginar un gobierno de Chile que no fuera colegiado, una junta, y que no estuviera presente Coquimbo, Santiago y Concepción. Y por eso gente de Concepción, como el mismo Higgins, como Ramón Freire, como Joaquín Prieto, como Bulnes, gobernaron Chile, porque solamente se puede gobernar Chile si uno gobernaba la frontera. Y eso, ¿quién podía hacerlo? Solamente la gente de Concepción. Así que fuimos protagonistas cuando Chile nacía y lamentablemente con los años nos fuimos transformando en una región periférica, pero todavía importante en el concierto nacional. Sí, un concepto bien importante respecto a quienes pueden gobernar si tienen que conocer sus territorios, claramente. Así es. Ni separatista ni independentista en el 1810 esta junta. ¿Has visto algunos comentarios o análisis respecto a eso? Eso es correcto, porque lo que Concepción hizo, la Junta de Gobierno, digamos, participó, y Chile hizo su junta no para generar todavía un país independiente, porque se reconocía al rey como soberano, pero sí se buscaba generar un autogobierno criollo y por eso que se habla de una junta autónoma. Pero con los años, con la dureza de la guerra, en la Patria Nueva, después de Chacabuco, Maipú, se vio que el camino único posible era o el separatismo, la independencia, la soberanía plena, o bien volver a estar sometidos a España, porque Fernando VII, el rey, cuando volvió más absurdista que nunca y no quería darle ningún espacio a los liberales, derogó la Constitución del año 12, y por lo tanto fue patria o muerte, y por suerte fue patria, y así declaramos la independencia, que al principio era una simple declaración, porque el país seguía en guerra, pero con los años se fue consolidando nuestro carácter de país soberano, republicano, independiente, y afortunadamente hoy día también democrático. Claro, ese proceso hasta que se firma la independencia y todo lo que hay entre medio ahí, en cuanto también a lo político, pero también en lo que pasaba con la ciudadanía común y corriente, porque muchas veces hablamos que en estos momentos la ciudadanía está bien participativa y atenta a todos estos cambios, pero me imagino que en ese contexto, bueno, era mucho más difícil mantener la conexión como la tenemos actualmente, pero ¿había algún interés también por querer participar? Y lo que pasaba, considerando que éramos menos personas también. Es verdad, es una evolución. De la primera década, de 1800 al año 10, nadie realmente hablaba de esto, salvo unos pocos clubes patriotas organizados en Santiago, en Concepción y otras ciudades. En Concepción había 3 clubes patriotas. Estaban los Urrutia, donde estaba Martínez de Rosas, frente a la plaza, en la casa de José Urrutia, lo que hoy día es Calle Barros. Estaba el Club de los Serranos, de la familia Ramón Freire, y a los Prietos, que dio a Chile el presidente Joaquín Prieto, también Manuel Bulnes. Ellos conspiraban y O'Higgins se daba vuelta siempre entre Chillán, donde estaba su madre, en Los Ángeles, Las Canteras, donde estaba su hacienda, y Concepción. Pero eran una minoría. Pero cuando empieza la Patria Vieja con la Junta de Gobierno, se produce lo que se llama una fase de evolución ideológica, donde surge, por ejemplo, La Aurora de Chile, el primer periódico que se leía en voz alta, se comentaba, empieza a transmitirse esta idea de soberanía, de república, de federalismo, independencia, de derechos civiles, de constitución, y es un periodo de aprendizaje político. Después empieza la guerra terrible con el desembarco de Pareja aquí en San Vicente, que termina mal en Rancagua. La Reconquista, que es un periodo donde vuelve el dominio español, y en la Patria Nueva ya el ambiente había cambiado, estaba todo el mundo en un lado o en el otro, o eran monarquistas o eran, digamos, independentistas, y finalmente se impone la idea de la independencia y asume el gobierno Higgins como director supremo, y en su gobierno ya nadie plantea volver atrás, se instala la idea de una constitución, un sistema de derecho, la elección de gobernantes, un congreso, y poco a poco Chile ya como país independiente empieza a organizar su república, que toma varias décadas porque no hay experiencia de gobierno y la verdad todo ha sido demasiado rápido. Hay una generación que se crió en el mundo antiguo y tenía que aprender a vivir en este mundo nuevo que estaban haciendo. Sí, profe, ¿por qué le hago esa consulta también? Porque dentro del contexto en esos años los letrados, porque estaban más atentos a eso, la gente común y corriente en el alfabetismo en esos años también, las zonas rurales eran mucho más pobladas
ese interés por ese conocimiento y por saber lo que estaba pasando y cómo... muchas veces se dice la historia la conocemos por quienes la cuentan, pero ahí usted como historiador va viendo todo el panorama. O sea, las revoluciones tienen tres etapas. Una fase ideológica previa, que es de los tribunos, donde están los abogados y los curas, que era la porción educada de la sociedad. Y ahí está Martínez de Rosas, por supuesto, y está Camilo Enrique y otros más que se conocen. Después la etapa de los caudillos, que toman las armas y que hacen la guerra, que fundamentalmente la etapa de José Miguel Carrera y otros más. También O'Higgins interviene. Y después la etapa de los estadistas, que forman un país, crean instituciones y en medio de muchos conflictos van organizando lo que va a ser Chile. Entonces, por lo tanto, son tres momentos distintos. La revolución siempre es cruel, se come a sus héroes, terminaron mal, Carrera terminó fusilado, O'Higgins en el exilio, y el país va asumiendo estos conceptos nuevos y se va transformando y se va modernizando. Y las ideas van permeando por la sociedad hasta que finalmente lo que antes era revolucionario pasa a ser un sentido común, y ya la idea de una sociedad libre, republicana, se transforma en sentido común. Pero en todo caso no hay que perder de vista que es un grupo pequeño que realmente está ilustrado y consciente de los cambios, y la gran mayoría sigue en su vida agraria, en las haciendas. Chile era un país muy poco urbanizado en esa época, así que en realidad tomó mucho tiempo. Parte Chile en el año 1800 como un país colonial, y termina casi un estado moderno en 1900, fue un siglo de muchas transformaciones, pero se tomó un siglo y mucha violencia, no es fácil hacer una república y hacer que una revolución se pueda consolidar. Ese es el caso de Chile, que se considera un caso exitoso, porque es un país que, siendo el último de los reinos de España, pasó a ser una potencia en el Pacífico hacia 1900 y ha tenido un desarrollo más bien libre, democrático, a través de 2 siglos de vida independiente. Sí, profe, estamos revisando ahí algunas imágenes de su libro, lo que significa, y ya que mencionaba José Miguel Carrera y las diversas etapas que van pasando ya con los años. Claro, uno lo vemos con la perspectiva actual, claramente en ese contexto era visto de otra manera, era por la razón por la fuerza más que por la razón en algunos casos. O sea, la independencia es una idea moderna de un Estado liberal, de derechos del hombre y del ciudadano y de república, pero todo se pudo imponer por la fuerza y las revoluciones americanas fueron muy violentas. La guerra no terminó el año 18 en la batalla de Maipú, siguió hasta los años 30 en Concepción. Esta región nuestra, el Biobío, sufrió mucha violencia con la guerra a muerte, con las guerrillas realistas, por supuesto, de los Pincheira, también Vicente Benavides. Costó mucho organizar un país y por eso es una época compleja que vale la pena estudiar. Y además tenían que instalarse varios paradigmas, como por ejemplo esto de ser independiente, que fue rápido. Pero esto de ser republicano no era tan obvio, algunos querían que Chile fuera monarquía. Después de eso, nadie pensaba todavía en la democracia era sinónimo en esa época de anarquía, y por eso la democracia se fue instalando de a poco, a medida que el pueblo se fue educando y pudo participar libremente, pacíficamente, en elecciones, con alternancia en el poder. Así que por eso Chile es una gran construcción cultural desde el Estado, de la educación pública, en la cual las regiones y muchos participamos para que Chile fuera lo que hoy día es, un país de nuevo soberano, independiente, que mira con esperanza el futuro. Claro, y bueno, en este contexto del mes de la patria y todo lo que significan estas fechas tan importantes, y como señalaba también el rol fundamental de acá del Gran Concepción, y lo poco que destacamos también eso actualmente, lo poco que lo hablamos, y bueno, por eso también aprovechamos este mes de septiembre para ir visibilizando los lugares icónicos que tenemos acá en la zona. Es verdad, cuando vino el Bicentenario, que fue un ciclo, que partió el año 10 con el Bicentenario de la Junta de Gobierno, el 18 la Independencia, el 21 la primera escuadra, y seguimos hasta el 26 con la liberación de Chiloé, se hablaba muy poco de estos hechos, parecían hechos del pasado, asociados a victorias militares, que no le decían nada a la generación actual. El año 18, lo interesante de este Bicentenario fue que se hizo con mucha lógica regional. Yo estuve en Los Ángeles y ahí salió a la calle la gente, las fuerzas vivas, la plaza, a celebrar la elección de O'Higgins como diputado por Los Ángeles, por aclamación 2 siglos antes, al primer congreso. Salió la gente a Rancagua a recordar este desastre, esta batalla terrible, pero que tuvo como epicentro su plaza, y así cada ciudad fue mirando con una lógica regional. Y nosotros nos preocupamos de esto que usted señala, porque Concepción, habiendo sido epicentro de la guerra, hubo una batalla, un combate a 5 cuadras de la plaza, en el Cerro Gavilán, que hoy día es Cerro Amarillo, habiendo sido la catedral, un campo de concentración, la Quiriquina también, habiendo habido una ciudad ocupada 11 veces por patriotas realistas, nadie se acordaba.
Así que hicimos todo un esfuerzo con mucha gente, historiadores, pero también el mismo alcalde, gente de distintas instituciones, para que Concepción fuera reconocida como la ciudad de la independencia. Y pudimos recordar que en Talcahuano, Los Morrillos Perales, se declaró la independencia y en Concepción se proclamó por vez primera por el mismo Libertador. Yo creo que eso quedó y lamentablemente, bueno, después los eventos del estallido social y sobre todo la pandemia hicieron que estos temas se olvidaran, pero creo que se produjo un momento interesante, se hizo el Panteón de la Patria en el cementerio como un lugar de memoria, se trajeron los restos Martínez de Rosa, se publicaron no uno, varios libros, estuvimos hasta en Mendoza dando conferencias. Yo creo que quedó una cierta reivindicación del aporte de Concepción a la formación de Chile, que no es solamente recordar el pasado, sino recordar los valores, el republicanismo, los derechos del hombre, de la mujer, o sea, los derechos del ciudadano, la importancia de una constitución política, de limitar el poder, el tema digamos, de ser gobernado por leyes y no por caudillos. Todo eso que parecía obvio en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, en que hemos redefinido el sistema político, en que queremos darle más relevancia a las regiones, a los pueblos originarios. Todos esos debates del pasado hoy día han vuelto presentes y son las mismas preguntas para las cuales estamos buscando nuevas respuestas. Así que yo creo que la historia, si no se repite, ilumina los debates del presente y puede ayudarnos a encontrar el camino. Por eso también de la historia hemos estado aportando a esta discusión constituyente que no termina, que tuvo una pausa importante este domingo, pero seguimos adelante hasta encontrar una solución no del siglo XIX, sino del siglo XXI, pero siempre con los mismos valores: republicanismo, libertades públicas, controlar el poder y una constitución que nos acoge a todos. ¿Ve cómo el pasado también influye en el presente? No, sí, a eso me quedo dando vuelta porque, bueno, dentro del contexto que nos encontramos actualmente, desde octubre del 2019 hasta lo que estamos viviendo en estos momentos, que este proceso continúa, es cíclico. Y muchas veces como que renegamos nuestro pasado, siento que tenemos bastante que aprender, siento que el contexto es distinto, pero las preguntas, como indica usted, se vuelven a repetir. Así es, Chile es un país que cada 40 años repite ciclos de un cambio político profundo. Ya que hablamos de la independencia en 1810, el año 50 hubo revoluciones liberales regionales en Concepción y también en el norte. El año 91 una revolución terrible con 10.000 muertos. El año 30 una dictadura que dio origen a una nueva constitución, la del 25, para que ese 73, ahí sí que nos acordamos, y en el 2010 se inició este ciclo de crisis que Chile vive. Crisis entendida como un periodo de cambio intenso, no necesariamente algo negativo, sí. Y ve que se cumplen los 40 años y corresponden a una nueva generación que crece, se educa y quiere ser parte y definir la sociedad en la que vive, y por lo tanto pareciera que esta crisis de cambio, crecimiento son normales. Lo interesante, lo importante es poderlas conducir, primero en forma pacífica y segundo en términos de construir paradigmas para una sociedad mejor, que acoja las necesidades, los valores, los intereses de la nueva generación. Hoy día los temas son el medio ambiente, hoy día el tema son las regiones, el tema son el reconocimiento del pueblo originario, un sistema político más equilibrado, con más participación. Es decir, pueden cambiar las respuestas, pero la necesidad de redefinir el poder de acuerdo a los valores de las generaciones actuales es algo que ocurrió en Chile cada 40 años y en eso la historia nos puede enseñar. Lo que pasa es que la gente piensa que la historia son datos, son nombres, son fechas y no preguntas y respuestas y problemas que pueden ayudar a una reflexión más rica, más intensa y a encontrar caminos de entendimiento para construir un futuro más armónico y que realmente nos haga sentido. Y por eso es tan importante y hacía esa bajada respecto a los lugares icónicos, porque mencionaba Cerro Gavilán, actual Cerro Amarillo, que muchas veces pasamos por ahí mismo y no tenemos idea de lo que ha ocurrido, nuestra Plaza Independencia, que pronta a entregarse también renovada, en Talcahuano y estos diversos espacios estratégicos. Claramente, bueno, estaban las personas, los pensantes, por así decirlo, pero también dentro de la geografía y lo rica que es nuestra zona. Bueno, si alguien quiere tener idea, no es tan complicado, porque si uno va a la plaza, ahí está la piedra donde se cuenta que O'Higgins ahí proclamó la independencia. Si alguien va al Muro de la Merced, que está en Castellón, sí. Ahí descubre que ahí se publicó el primer periódico, el Faro del Biobío, que se abrió el Instituto Literario, que ahí está el Convento de la Merced. Si alguien va al cementerio, ahí están los textos de Martínez de Rosa que demuestran que él era el gran revolucionario que pensó, ahí lo estamos viendo, que pensó no solamente un gobierno autónomo, sino un país nuevo, con una constitución y con libertades civiles. Si uno va al Cerro Amarillo, pusimos una placa del año 17 para el Bicentenario de la Batalla, donde se cuenta este evento en que Ramón Freire y José Gregorio Las Heras, por el lado patriota, derrotó a las fuerzas españolas y ahí entonces se produjo un enfrentamiento importante
para Chile en la Patria Nueva, que aunque se ha olvidado la memoria, demuestra y recuerda que Concepción fue un campo de batalla. En cambio, la batalla de Maipú fue a las afueras de Santiago, porque hoy día Maipú es una comuna de la capital, claro, pero antes era un campo y justamente se evitó que la guerra se diera a la ciudad. Concepción, en cambio, fue destruido por la guerra, pagó un alto precio porque Chile fuera el país libre y soberano que hoy día somos. Y como eso ocurrió, tiene sentido que los hijos de esta región, hombres, mujeres, realistas, patriotas, curas, indígenas, se les recuerde, porque esta región entregó muchos de sus hijos e hijas, tanto al campo realista como patriota, y fuimos protagonistas como ciudadanía y escenario, como territorio de esa gran guerra que hizo de Chile el país de nuevo soberano, independiente y democrático que hoy día disfrutamos. Profe, para ir finalizando también, y ya que menciona el rol de las mujeres, porque muchas veces hablamos en este contexto histórico, liderado por hombres, el conocimiento o lo que nos dice la historia respecto también al rol de las mujeres en ese sentido. O sea, muchísimo. En esa época no había partidos políticos organizados. Toda la política se hacía en tertulias, en casas de familia, donde las mujeres tenían gran liderazgo. Se recuerda mucho la figura de Nieves Urrutia, la esposa Martínez de Rosas, que se mantuvo firme cuando él fue llevado al exilio, y en su casa se discutían ideas patriotas y filosofía moderna y liberal y ilustrada, y ella participaba en esas conversaciones. Después se recuerda mucho, está en el cementerio Delfina Cruz Sañartu, la esposa de Aníbal Pinto, hija del general José María de la Cruz, una mujer culta, compositora, música, y que la llamaba la presidenta porque de su matrimonio con el intendente Aníbal Pinto, que fue presidente de Chile, estuvo en La Moneda y es muy recordada como una mujer líder. Siempre se piensa en las mujeres primeras damas del siglo XX, pero en el siglo XIX también, mujeres con una alta educación. La hermana Aníbal Pinto, Enriqueta Pinto, era una mujer culta y fuerte, que fue la esposa de Manuel Bulnes. Claro, era el general victorioso en Yungay, en la Guerra de Independencia, pero ella, cuando estaba en Santiago, participaba activamente de la política y de las decisiones. Así que yo creo que con la historia la escriben más hombres que mujeres. Eso ha hecho que su papel se haya un poco ocultado en la historia, pero hoy día se está recuperando y en buena hora, porque yo creo que fueron protagonistas sin duda. Siempre lo han sido, pero más en aquellas épocas en que las familias eran claves y los clanes familiares para... Uno piensa mujeres, piensa Javiera Carrera. Bueno, como que se nos viene por lo menos... Fue una mujer muy valiente, también muy educada y que muy leal a sus hermanos, que terminaron trágicamente. Los tres terminaron fusilados y mal, y ella en cambio pudo vivir una edad avanzada, manteniendo la memoria y el ideario libertario de sus hermanos, y por eso ella es un símbolo como mujer de la independencia de Chile. Y para los carrerinos, por supuesto, ídola. Sí, ahí yo creo que podemos hacer también un especial respecto al rol de las mujeres en ese contexto. Profe, bueno, Perdón, y en el cementerio de Concepción, si van un recorrido nocturno, ahí está Nieves Urrutia, ahí está también otras mujeres heroicas de la independencia, recreadas, y se puede conversar con ellas y contar cuál fue su rol en esa época. Y también hay un circuito de mujeres en el cementerio, que se puede hacer hasta con QR, autoguiado, o bien en tours organizados, para ver entre las mujeres penquistas, que son tantas, Inés Enríquez, Corina Vargas, que se recuerdan, y su rol en la historia de Concepción, a través de su figura recreada en el cementerio general. Importante esa labor que se realiza claramente para visibilizando todo eso que muchas veces queda en los libros y nos olvidamos de lo que pasa. ¿Qué mensaje le dejaría a quienes nos están viendo, profe, en torno también a este 18 de septiembre y en torno también a esto que menciona, lo curioso de nuestra sociedad, que celebramos la Concepción, pero no el nacimiento? Yo creo que las fiestas patrias son un momento para celebrar, pero también para recordar el sacrificio y la visión de los que entregaron todo para que Chile fuera de nuevo un país soberano, republicano, independiente y democrático. Pensar también que las cosas que damos por obvias, como ciertas libertades, poder criticar a la autoridad, poder circular libremente, salir de Chile o expresarnos, no es obvio. Son conquistas que hay que cuidarlas y hay que valorarlas. Que ver que este tema nunca termina, porque hoy día que estamos discutiendo una nueva constitución, son justamente esos valores republicanos, la tolerancia, la conversación, la construcción de una casa común, donde la bandera y los símbolos patrios a todos nos representen, donde podamos discutir por dentro de los bordes, discutir dentro del país, dentro de nuestra querida nación chilena, y no sobre ella o contra ella. Entonces yo creo que todos los chilenos tenemos un espacio. Lo que hay que hacer, y esa es la opinión que yo he dado,
es que hay que tener una mirada más dinámica, más flexible, más evolutiva de lo que significa ser chileno para que los nuevos chilenos, 1,5 millones de inmigrantes, muchos jóvenes, todo tipo de minorías, también los pueblos originarios, se sientan parte y no tener una identidad calcificada, atrapada en el tiempo, que solo sea glorias militares o cosas del pasado, entender que la sociedad se construye y se reconstruye y en el Chile de hoy y de futuro todos cabemos, así que yo creo que ese es el legado de los patriotas que no querían más españoles ni más indígenas, querían chilenos, pero sin que renunciaran a su identidad y a su cultura, pero tuvieran siempre este elemento común de sentirse parte de una nación que los cuida, que los acoge, que les da derechos, pero también les exige ciertos deberes de contribuir, de respetar y de aportar a que Chile sea un país solidario, unido y avance así hacia el progreso y hacia su futuro. Y ser conscientes que vamos evolucionando, también vamos cambiando, como señala, hay una cantidad importante de inmigrantes, Claro, esa es la idea. Vamos evolucionando en ese sentido, aprendiendo otra experiencia, es una riqueza. Hay que recrear, refrescar, chasconear lo que significa ser chileno, ¿no es cierto? Porque hay muchas formas de querer a Chile y por eso todos caben y bienvenidos los nuevos chilenos. Siempre hemos tenido inmigrantes en muchas épocas de la historia y ellos han aportado tanto en el pasado. Hay que ver que los apellidos de los presidentes son casi todos centros extranjeros. ¿Por qué no pensar que va a ser también así en el futuro? A lo mejor vamos a tener un presidente inmigrante venezolano de aquí a 20 años más y enhorabuena si eso es bueno para Chile. Por eso la invitación es, así como en el pasado fueron capaces de cambiar y construir una sociedad nueva. Andrés Bello era venezolano. Era venezolano y a él le debemos tanto, desde el Código Civil hasta la Universidad de Chile. No, y ahora nos sorprendemos, por ejemplo, de venezolanos, colombianos, pero años atrás, argentinos, peruanos. Pero si Pérez Pintado Asia. redactó la canción nacional de Chile, Juan Egaña redactó que era peruano, nuestra constitución del 23, su hijo, la del 33. O sea, somos, digamos... La multiculturalidad. La multiculturalidad claramente es una riqueza, la diversidad es una riqueza, solo hay que tener ciertos mínimos comunes de respeto, de tolerancia, de valorar las libertades, de contribuir al destino común y con eso el resto viva la diversidad y así hay que celebrar a Chile con ciertos mínimos, cuidando la bandera, los símbolos, amando el país y pasándolo bien sanamente, porque yo creo que con este largo invierno, que es harto frío y lluvioso, nos merecemos un buen 18 y que va a estar bastante largo además este año, así que yo creo que hay oportunidad de brindar también por la patria, aunque sea una vez. Con 2 años también encerrados, sin poder disfrutarlo, tiene otro sentido también tiene este otro 2022. sabor, así que ya se están escuchando las cuecas, ya estamos todos medio endisociados, lo que a mí no me parece malo, a mí me encanta Chile y no es solo la historia, una cosa científica, también el que más sabe, más quiere, porque encuentra en el pasado cosas dignas de valorar y difundir. Por eso yo vengo a hablar con usted para contarle que Chile tiene un gran pasado, pero también tiene un futuro que debe ser siempre mejor, en el cual somos todos protagonistas. Me gusta eso, el que más sabe, más quiere, sí. Es súper relevante. Con esas palabras ya nos despedimos, profe. Un gusto siempre que nos acompañe. Gracias por la invitación. Feliz 18.